Hay festival. Hay festival. Hay festival. Hey Festival. Hay festival. Hey Festival. Hay festival. Hey Festival. Bienvenidos al podcast del Hay Festival, un espacio para imaginar un mundo mejor. Bienvenidos a Hey Festival Podcast. Este episodio nace en el marco del Hey Festival Forum Medellín 2026, donde el escritor y biólogo mexicano Andrés Cota Iriart conversó con Andrés Roldán, director del Parque Explora, sobre el arte de narrar el mundo natural en la literatura, un interés que le nació en la infancia como una necesidad de defensa ante aquellas criaturas históricamente marginadas. A lo mejor desde muy pequeño, porque cuando uno nace con un, por un amor o por un llamado o por una inclinación hacia, por ejemplo, las serpientes, ¿verdad? O las salamandras, o las tarántulas, o las mariposas negras, los murciélagos, síganle, ¿no? Ustedes agregando el bicho poco favorecido a lo mejor por a veces la narrativa humana o en estos tiempos, pues desde muy pequeño comprendes que buena parte de tu labor va a ser defenderlos, ¿no? O contarle al resto de la gente, convencerles de que, bueno, si no directamente inspirar amor hacia las serpientes, por lo menos que les den su lugar, ¿no? Por lo menos que haya cierto aprecio, por lo menos que se permita al ser, a lo mejor asombrarte o sorprenderte. Entonces yo desde niño, pues esa fue una parte central de mi día a día, ¿no? Y entonces yo creo que eso naturalmente va evolucionando y lo único que cambia a veces es el círculo de acción de una conversación. Entonces, bueno, eso es por un lado, ¿no? Evidentemente, yo siento que de pronto con los reptiles se logra. Lo que pasa es que luego uno le gusta tomar, ¿no? Estos como retos y en este nuevo libro el reto fue por los parásitos y eso ya es otra cosa, ¿no? Pero yo creo que eso es un poco para mí al menos, no voy a imponer eso. La ciencia, el conocimiento y el arte es seguro el mejor vehículo para eso y todo, que es aumentar nuestras perspectivas, ¿no? O sea, complejizar nuestras visiones, ensancharlas, agrandar ese marco de referencias del que nos amarramos, del que nos aferramos para sacarle sentido al día a día. Sin embargo, la aproximación humana a la conservación suele estar sesgada por la simpatía estética. Andrés Cota reflexiona sobre cómo el antropocentrismo nubla nuestro entendimiento de organismos extraordinarios que desafían nuestras expectativas. Definir qué es carismático y qué no depende del ojo que mira, ¿no? O sea, por tomar un ejemplo que ustedes conocen, a lo mejor si han visitado Parque Explora, los ajolotes, nadie puede decir que no son carismáticos, ¿no? O sea, nadie puede quedar de hecho indiferente ante la contemplación por primera vez de este ser, que a lo mejor te da ternura, como decías, a lo mejor te da así como un poquito, a lo mejor dices esto parece una criatura de ciencia ficción o del caldero de una bruja. Vaya, nadie pasa de largo, ¿no? Como que te llama. Entonces, bueno, sí detecto que tenemos un sesgo obviamente antropocéntrico y si no primatocéntrico y si mamíferocéntrico y de ahí como que vamos guiando nuestras, no solo nociones, sino sentencias, ¿no? Sobre qué es lo que vale la pena conservar o qué no, y los felinos, bueno, no, los felinos tienen todo también a su nombre, pero es una capa muy pequeñita, los seres con pelo, ¿no? Yo creo que además hay una idea que a lo mejor es más de la fábula, pero es como, ¿qué nos puede, y lo van a ver en muchos libros así, de cierto tipo de libro de naturaleza, de ¿qué nos pueden decir los pandas sobre nosotros? Y es como, yo quiero todo lo contrario, o sea, a mí me interesa el ajolote por todo lo que me puede decir del mundo al que yo no tengo acceso, ¿no? O sea, por toda la condición que tiene este vertebrado acuático, que probablemente es lo más lejano de la condición humana. ¿Cómo te sensibilizaste con parásitos? Sí, no fue de la noche a la mañana, ni mucho menos, y tampoco sé si es ternura, ¿eh? O sea, si es de una tenia, de tierno no tiene nada, pero son sorprendentes, ¿no? O sea, tú cuando ves que algunos de estos parásitos, su condición vital es, pues tienen que habitar no solo un ser, sino una serie de organismos diferentes, que a veces además involucran saltar del medio acuático al terrestre, en fin, sin poder abandonar el lugar en el que están, o sea, su medio es otro organismo. Es impresionante. Están contenidos en un organismo y por poner un ejemplo, su
infancia tiene que suceder en un, yo qué sé, en un crustáceo de agua dulce, vamos a decir. Su infancia tiene que ser ahí. Su kindergarten es el crustáceo, pero luego, para pasar a la pubertad, tiene que estar en un anfibio y para poderse reproducir, llegar a una garza, a un ave. Y todo eso, insisto, sin salir del contenedor, y lo logran. Y entonces ahí no puedes más que admirarlos, ¿no? O sea, ¿quiénes somos nosotros para tildarlos de criaturas así nefastas? Porque algunos cuantos generan enfermedades, y no vamos a romantizar, sí generan enfermedades graves, de las que hay que saber que existen para poderse cuidar, pero es un sistema, es como una, ¿conocen las muñecas matroshkas? A lo mejor les suenan estas muñecas rusas, ¿no? Que tienen una dentro de otra, dentro de otra, dentro de otra. Y cuando empiezas a ver estas historias, ¿no? De quién está un poco comandando la vida de otro, y luego ves que hay un parásito que es un parásito de parásitos, y a su vez adentro tiene un virus, y entonces se te cae mucho como o sea, te rebasa tus preconcepciones, vamos. Yo tengo esta idea firme que además creo es transversal a la obra que he creado y que seguiré creando, que es un poco que en el mundo natural la realidad parece superar a la ficción o trastocar, ¿no? La fantasía, porque te vas encontrando con estas historias cada vez más descabelladas, ¿no? Y que nos pueden llevar, por ejemplo, a esta idea del parásito que controla la mente, ¿no? Del ser que habita. Y entonces no puedes más que quedar maravillado. Al profundizar en la neuroparasitología, la frontera entre el observador y el fenómeno se disuelve. ¿Hasta qué punto mantenemos el control de nuestras propias acciones ante la presencia de microorganismos que habitan nuestras entrañas? Si le prestas atención así al menos a los invertebrados, es muy común estas historias de secuestro mental, ¿no? Y cambio de conducta en beneficio del que te habita. Y hay hongos que lo hacen, hay protozoarios que lo hacen, hay gusanos que lo hacen, y bueno, incluso avispas. Y entonces imagínense que hoy por hoy lo que más tenemos descrito son escarabajos, los humanos, como 400,000 especies de escarabajos. Piensen que en total de todo, plantas, todo, bacterias, todo, hongos, todo, hay como un poquito menos de 2 millones de especies descritas, ¿cierto? 400,000 es un cuarto de esas. Entonces, bueno, hay quien decía que si hubiera un creador, entonces profesa pues un cariño inusitado por las estrellas y los escarabajos, porque es lo que más hay, ¿no? Decía Haldane. Ya yendo un poco a este asunto, claro, tú ves estas historias de manipulación mental, que además obviamente hay mamíferos involucrados, y las empiezas a observar, por ejemplo, en ratas, ¿no? O en otros animales de laboratorio que pues puedes identificar bien qué es lo que está sucediendo ahí. Y luego dices, ok. Y luego lo ves en un chimpancé, ¿no? Luego ves que el toxoplasma, por ejemplo, además de poder manipular el cerebro de una rata a niveles francamente asombrosos y llevarla, por ejemplo, a que la orina felina, en vez de generarle aversión, que es lo que pasa normalmente con un roedor y la orina felina, les resulta atractiva. Porque, bueno, ya se imaginan que el toxoplasma se reproduce en los felinos, en todos, no solo en los gatos, ¿no? En todos los felinos. Y no solo invade ratas, invade cualquier mamífero o ave. Pero el caso es que aquí les baja el cortisol, entonces la rata tiene menos la hormona ligada al estrés. Por otro, amaña la dopamina, que es un poco el neurotransmisor ligado al placer. Y además puede juguetear con sus secreciones de hormonas sexuales. Entonces, cuando les digo que la rata tiene como una reacción casi erótica por la orina felina, no es exageración. Y pues, ¿qué pasa? A veces pues es más probable que el gato se la zampe y ergo el toxoplasma llegue donde quiera. El caso es que tú ves esto también en un chimpancé. ¿La euforia o este delirio es solo cuando hay toxoplasma en la orina? Totalmente, digo que sepamos, ¿no? Pero sí. Y a un chimpancé le pasa lo mismo. Y entonces cuando un chimpancé tiene toxoplasma y pues sí, aumenta la posibilidad de que se lo coma un leopardo, de la rata nos sentimos lejos, aunque no estamos lejos, ¿no? Es esta idea de que los humanos somos diferentes, superiores, distintos, y realmente somos parte de un continuo viviente. Y entonces si le pasa al chimpancé, que es nuestro pariente vivo más cercano, pues ella como, te da un poquito de escorzor. Y es este campo de la neuroparasitología, ¿no? Que es relativamente nuevo y todavía en discusiones de pronto con psiquiatras, poco de la vieja guardia. Cuando digo vieja guardia es con un poco el paradigma de la superioridad humana, ¿no? Y es como el cerebro humano
va a ser secuestrado, manipulado por unas criaturas unicelulares. Y mucha paradigma médico lo sigue viendo así, y porque no nos acomoda dentro del árbol de la vida. Esta dimensión científica cobró un matiz profundamente íntimo y literario en la vida de Andrés Cota cuando la investigación sobre los parásitos se entrelazó inesperadamente con la historia de su propia familia. Pero bueno, ahí está dedicado el libro, ¿no? A Tita, mi abuela feroz, que yo haciendo un libro de parásitos, yo no tenía mucha noción de que este libro iba a ser como terminó siendo. Yo haciendo una investigación amplia de parásitos y con esta misión un poco de no necesariamente hacer una oda a los parásitos, pero sí complejizar el término, al menos de estas interrelaciones, que insisto, esculpen el panorama vital, o sea, de nuestro cuerpo, esculpen nuestro panorama fisiológico, determinan un montón de las cosas de nuestro día a día y también de los ecosistemas, ¿no? Entonces yo tenía esta idea de hacer un libro con eso y de pronto se cruzó como se parasitó el libro de parásitos por la historia de mi abuela cuando descubrí un poco lo del toxoplasma y estas implicaciones. Y claro, al principio uno ve como el calentamiento global que claro, es de origen humano, pero no dices de mío, ¿no? O sea, generalmente tenemos una desvinculación con, a veces te dices, claro, yo también soy parte de esa humanidad que hace el calentamiento global. Entonces yo leía esto de la esquizofrenia y en algún momento, ¿será que es mi caso, no? Entonces yo revisité la historia de mi abuela, fíjense, ya con el lenguaje de hablar de parásitos, de estas fieras interiores, de estos polizontes de las entrañas. Ese lenguaje que yo venía desarrollando me sirvió un poco para visitar la enfermedad de mi abuela, porque al final la esquizofrenia es pues yo digo una fiera interior, ¿no? Las adicciones, quien las haya tenido, es una fiera bestial interior, o muchas, ¿no? Y entonces, en fin, fue curioso cómo, pues a veces es así, ¿no? Se cruzan las cosas y bueno, no es que yo diga esto seguro fue así, es una especulación. Mi mamá es la doctora de la familia, era la doctora de mi abuela, y la primera vez que yo le dije esto, me dijo, estás loco, o sea, porque es del paradigma de la vieja guardia. Y hoy en día, todavía mi mamá me manda WhatsApps, ¿no? Como así nos llevamos, con artículos, ¿no? Así revisiones, porque claro, esto es un campo nuevo que se está pues, trabajando poco a poco, ampliando los marcos de estudio. Esta charla fue un recordatorio de que la literatura y la ciencia son dos caras de la misma búsqueda por comprender la vida. Esto fue Hey Festival Podcast. Encuentra la conversación completa de Andrés Cota y Andrés Roldán en nuestras plataformas y nos escuchamos en el próximo episodio. Hay festival. Hay festival. Hay festival. Hey Festival. Hey Festival. Hay festival. Hey Festival. Bienvenidos al podcast del Hay Festival, un espacio para imaginar un mundo mejor.